Muchísimas gracias por esta invitación. Debo felicitar, como siempre, a la Universidad Nacional Agraria La Molina por todo lo que está haciendo por la agricultura del Perú. Le agradezco a la doctora Patricia Gil Kodaca, vicerrectora de investigación, al doctor Salomón Soldevilla por esta invitación y, en fin, a todos los que han hecho posible este compartir de conocimientos. Estoy viendo el programa y realmente es un derroche de temas y realmente creo que están muy bien enfocados y los resultados están a la vista y tengo el agrado de poder mostrar lo que de manera muy protagónica esta universidad está logrando para nuestro país. Perspectivas, situación y perspectivas de la agricultura exportadora del Perú. Repito, la universidad tiene mucho que ver con lo que vamos a mostrar a continuación. No todo, por supuesto. La universidad no ha creado al Perú y no lo ha ubicado en esta posición del mundo y tampoco ha inventado la costa, ¿no? La costa peruana, por supuesto voy a poner cierto énfasis en la costa porque ahí se está dando este milagro agroexportador peruano, una región que siempre se nos mostró como una zona árida, poco productiva, aburrida, ¿no? Como que de poco valor. Y bueno, resulta que es lo que más valor tiene para efectos de la agricultura exportadora del Perú, la costa. ¿Y por qué tiene tanto valor la costa peruana? Primero, porque las temperaturas, por eso hablaba de lo aburrido que somos, las temperaturas son muy poco variables, ¿no? En todo el mundo, los inviernos y los veranos son extremos, ¿no? Los inviernos son siempre de temperaturas bajo cero muy hostiles y los veranos son muy calurosos y por supuesto se generan estos desastres naturales como los huracanes, como que acabamos de ver en Norteamérica y en Cuba, donde vienen los huracanes y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Las noticias siempre dan cuenta de destrucciones urbanas. ¿Por qué? Claro, porque la noticia siempre busca lo peor, ¿no? Y lo peor son las muertes y los desastres humanitarios. Pero no dan cuenta del desastre agrícola. Imagínense ustedes cómo quedan los campos de frutas, hortalizas, cultivos como algodón, azúcar, luego del paso de uno de estos huracanes que literalmente son capaces de levantar vehículos enteros y terminan en las azoteas de los edificios, son capaces de levantar de raíz los techos de las viviendas y dejan a las viviendas completamente destruidas. Bueno, imagínense lo que hace eso a la agricultura. Bueno, pues Perú no tiene eso, ¿no? Esa es la maravilla de nuestro país y eso lo da esta costa, repito, media aburrida, árida y de poco valor, tal cual nos mostraron en alguna oportunidad. Sin embargo, ese es un gran atributo y no llueve, ¿no? Hablé primero de las temperaturas, ¿no? Ahí están las temperaturas y ahí se ha equivocado. Una es la lluvia, esta es la lluvia. No llueve, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los espacios del mundo, donde hay temporadas de lluvias. Esto pasa en la sierra y en la selva, por supuesto, porque en la costa no llueve, pero tenemos agua de avenida, agua de lluvias de la sierra que vierten al Pacífico a través de los ríos. Entonces, temperatura muy amigable, no tenemos riesgos de helada, no tenemos riesgos de lluvias torrenciales y menos huracanes, y no llueve, pero tenemos agua. Entonces,
Eso es lo que caracteriza a la costa como un cuasi invernadero natural, ¿no es verdad? En los invernaderos no hay riesgo de lluvia y las temperaturas están controladas con equipos de frío, de calor, según se requiera. Pero el otro gran atributo de nuestro país en general es estar donde estamos, ¿no? El hecho de estar al sur del Ecuador, de la línea ecuatorial, y como se ven, los espacios territoriales son muy pequeños al sur del Ecuador y muy grandes al norte del Ecuador, ¿no? El Asia, Norteamérica y Europa ocupan territorialmente mucho más área que Oceanía, Sudamérica y Sudáfrica, ¿no? Entonces, aquí abajo hay mucho menos gente que allá arriba. Entonces, el mercado está arriba. Y uno dirá, ¿pero qué ventaja tiene estar lejos del mercado? No, ventaja ninguna. Pero sí tiene una gran ventaja estar en contraestación con el hemisferio norte. O sea, cuando arriba es verano, aquí es invierno. Y cuando allá es invierno, aquí es verano. Eso que para los no agrarios puede parecer una cosa irrelevante, es increíblemente importante, porque la cosecha de uva aquí y allá se da en los veranos. El mango es un fruto de verano, la palta y los cítricos son frutos de invierno. Entonces, cuando es invierno y nosotros cosechamos paltas y cítricos, arriba es verano y no se cosechan paltas y cítricos. Y como el negocio es de productos frescos, bingo, ¿no es cierto?, que el norte no produzca cuando nosotros sí producimos, porque el ser humano consume todo el año, ¿no? Entonces, ahí hay una ventaja extraordinaria que yo noto que no se está valorando mucho, no se celebra ese atributo que tenemos de estar en contraestación con el gran mercado mundial. Si estuviésemos en el hemisferio norte, tendríamos que competir en las mismas estaciones con los chinos, con los norteamericanos y los europeos, mucho más difícil. Entonces, Dios ha querido facilitarnos la competitividad y tenemos que competir con Oceanía, con Sudamérica y con Sudáfrica y, oh sorpresa, les ganamos a Oceanía, a Sudamérica y a Sudáfrica. Somos mejores. Ayudados, es verdad, por el clima de la costa, pero también, valgan verdades, ayudados mucho por el talento peruano, y ahí es donde esta universidad tiene mucho protagonismo, ¿no? Yo siempre me siento muy agradecido sin ser egresado de esta universidad, pero tengo hijos y sobrinos y familiares egresados de esta universidad y muchos ingenieros que están en todo el mundo, en realidad, egresados de La Molina, que están haciendo un estupendo trabajo. Entonces se trata de aprovechar esta cosa que la naturaleza nos da, ¿no? Temperaturas muy amigables, ausencia de lluvias en la costa y, muy importante, la ubicación dentro del planeta, ¿no? Al sur del Ecuador, para estar en contraestación con los grandes mercados mundiales de frutas y hortalizas. Entonces, gracias Dios, porque fue Dios, eso no fue la universidad, pero ha habido también cosas de política. La política puede hacer mucho en favor del desarrollo de un país y lamentablemente puede hacer mucho para empobrecer a un país, y lo estamos viviendo en carne propia en este momento. Sin embargo, fue la Constitución del año 93, ¿no?, la que propició el desarrollo extraordinario de nuestro país. El clima no cambió, la ubicación del Perú respecto del mundo no cambió, las lluvias no cambiaron, la política cambió, ¿no? Entonces, cuidado, la política puede alterar mucho las cosas. La Constitución del 79, que muchos aspiran a retomar, prohibía la participación empresarial en el agro peruano. Era la tierra para quien la trabaje y
aplicada desde el año 70, destruyó completamente la capacidad productiva del agro peruano. El Perú era exportador de azúcar y algodón antes del 70 y se volvió importador neto de azúcar y algodón y destruyó toda la estructura productiva en el sector. O sea, la política puede hacer daño y lo hizo. Yo sé que hay mucha gente que venera a la reforma agraria. Bueno, por los resultados, la reforma agraria fue un fracaso, por los resultados. Podrá haber estado muy bien intencionada, pero fue un fracaso en los resultados. En cambio, la Constitución actual, con todos sus defectos, es la que ha propiciado lo que voy a mostrar dentro de unos minutos, ¿no? El libre comercio, ¿no? Yo nací en el año 50, a mí me educaron acomplejadamente en el colegio y en la universidad, en los años 60 y 70, a nosotros nos educaron acomplejadamente, repito, diciendo que nosotros no podíamos competir con los japoneses, ni con los americanos, ni con los europeos. Ellos eran más competitivos que nosotros, así que había que protegerse, ¿no?, con aranceles, porque era imposible competir con gente tan inteligente, tan avanzada, tan superior, ¿no? Nos llegaban a decir algunos maestros acomplejados. Sin embargo, nosotros unilateralmente, en los años 90 y 2000, eliminamos los aranceles, el gobierno eliminó los aranceles. Yo realmente pensé que ahora sí se acababa la agricultura, porque como no éramos competitivos, íbamos a alimentarnos de naranjas y uvas californianas y todo iba a venir de los países competitivos y nosotros íbamos a sucumbir. Bueno, pasó exactamente lo contrario. En vez de alimentarnos de frutas californianas y europeas y japonesas, fuimos nosotros los que nos convertimos, gracias a la mayor competitividad, en proveedores de ellos, no importadores o consumidores de dichos productos. Así que funcionó lo del libre mercado para la agricultura exportadora del Perú, se simplificó la tributación y se flexibilizó el régimen agrario. Eso que parece ir en contra de los trabajadores resultó también ir a favor. En el agro peruano formal no hay estabilidad laboral. Sin embargo, en Ica, en mi tierra, hay pleno empleo y en Ica, para poder contratar a un trabajador cualquiera, en tiempos de poda, de cosecha, de uva, arándanos, paltas, cítricos y demás, hay que duplicar o triplicar el salario mínimo legal sin estabilidad laboral. Y resulta, ¿no?, que funcionó también en favor de los trabajadores y sus familiares. Así que cuidado con las intenciones, hay que fijarse bien en los resultados. Bueno, esto lo dice un premio Nobel que ya no vive. Yo lo estudié mucho en mis tiempos universitarios y dijo, ¿no?, Milton Friedman, uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de sus resultados. Reforma agraria fue una muy bien intencionada ley, pero un fracaso por sus resultados. La ley laboral del trabajo, la Ley General del Trabajo del Perú es una ley muy bien intencionada que genera estabilidad, derechos a todos los trabajadores, pero pésimos resultados. El 80% de los jóvenes peruanos trabajan en empresas informales y no tienen ningún beneficio, ¿no? Entonces, cuidado con confundir intenciones con resultados, a manera de reflexión. Pero bueno, todo lo anterior propició un proceso de inversión en la agricultura peruana que nosotros lo medimos, en mi empresa lo medimos a través de la importación de los sistemas de riego tecnificado. Es muy difícil en el Perú reportar las inversiones. Además, las inversiones en el agro no son como las inversiones mineras, ¿no?, donde uno compra equipos. Entonces uno dice, voy a comprar chancadoras, molinos y demás, entonces estás invirtiendo. En el agro, cuando uno invierte,
compra semillas o plantines o plantones o palos, alambres, abonos, contrata personal, no compra muchas máquinas. La compra de tractores es mínima dentro de todo los paquetes de inversiones de los proyectos agrícolas, ¿no? Entonces, es muy difícil detectar el proceso de inversión agrícola en nuestro país a través de otro indicador que no sea las importaciones de sistemas de riego tecnificado. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando uno importa mangueras, goteros, filtros, válvulas, etcétera, cosas que sí se puede monitorear, supuestamente está convirtiendo un campo de bajísima productividad a un campo de altísima productividad. Y esa es la inversión. Nosotros tenemos un número que es más o menos $2.500 por hectárea, el componente importado para instalar un sistema de riego, puede ser un poco más, un poco menos. Entonces, cuando sistemáticamente importamos 40, 50 millones de dólares de mangueras y accesorios, quiere decir, dividido entre $2.500 por hectárea, que estamos tecnificando todos los años, estamos tecnificando el riego de unas 20 a 25.000 hectáreas. ¿Cuánto es 20 a 25.000 hectáreas? Un chavimochic, por ejemplo. Todo un chavimochic es 25.000 hectáreas. Entonces, ahí, sin querer queriendo, todos los años, el Perú, en los valles, porque no se están haciendo chavimochics todos los años, además hace años que no se hace ninguna nueva irrigación, estamos convirtiendo parcelas precarias de una en una, ¿no?, en esta superagricultura, y por eso estamos creciendo. No porque estamos ampliando la superficie agrícola, sino porque estamos tecnificando la agricultura existente y estamos multiplicando su productividad. Los que hayan sido, como yo, algodoneros y maiceros en su momento, nosotros aspirábamos a producir 70 quintales rama de algodón y se vendía a $20, son $1.400 por hectárea por año. Ese era el valor de la producción de una hectárea de algodón en mi tiempo de joven agricultor. Ahora hacemos uvas, hacemos arándanos y lo que aspiramos es a 4.000 cajas de 8 kilos, 8 cómodas kilos de uva, ¿no?, a 25, 30 dólares. Esos son $100.000 por hectárea por año. O sea, pasamos de $1.500 por hectárea por año en algodón a $100.000 por hectárea en uva, arándanos y otras cosas. Entonces, eso es lo que explica el crecimiento extraordinario de las cifras que voy a mostrar a continuación. No es que estemos creciendo en superficie agrícola, cosa que yo deseo, ¿no?, porque eso multiplicaría mucho más de lo que hemos logrado, sino porque estamos mejorando la productividad de las tierras existentes, y ahí la universidad ha tenido un rol protagónico, y por eso mi gratitud y reconocimiento, ¿no? Bueno, como se ve, ¿no?, los estadísticos saben que ahí hay una tendencia creciente, quiere decir que estamos invirtiendo en el agro a través de los sistemas de riego tecnificado. Y eso ha producido, ¿no?, un cambio de patrón de cultivos, y hemos dejado el algodón y el maíz y la caña de azúcar y el arroz poco a poco, y hemos entrado a cultivos de altísimo valor. Estos cultivos que en vez de facturar $1.500 o $2.000 por hectárea año, facturan $80.000, $100.000, $120.000 por hectárea año, ¿no? Y ahí está, eso es realidad. Y eso es hasta el año pasado, ¿no? Ahí están los $10.000 millones y este año van a ser 12.000. Este año 2024 van a ser 12.000 millones, así que la escalera continúa, ¿no? Y 3 ejemplos: uvas de mesa, primer exportador del mundo en uva de mesa fresca, más que Chile. Uva de mesa era el emblema chileno durante 30 años, ¿no? Chile era inalcanzable, a decir de muchos analistas. Bueno, Perú lo igualó hace 3 años y ahora lo dejamos lejos,
porque ellos están estancados y nosotros seguimos creciendo y este año vamos a volver a crecer en uva de mesa. Esto es palta, ¿no? El 2024 vamos a haber exportado 1.200 millones de dólares, lo sé porque ya terminó la campaña de palta, que es un cultivo de invierno, y otro récord histórico, un poquito menos volumen, pero mayor precio. Y ese fue el tropezón del año pasado de los arándanos, que fue un tropezón climático, ¿no? Eso fue el Yaku y eso fue el invierno caliente, y efectivamente no hubo floración en el norte, cayó, pero este año se ha recuperado el clima, todos lo sabemos, y en el 2024 vamos a superar lo que habíamos exportado en el 2022, o sea, ya vamos a estar cerca a las 300.000 toneladas de arándano. Perú, primer exportador de arándano del mundo, ¿no? Esto no existía en el 2000, hasta el 2013, los peruanos no sabíamos lo que era la palabra arándanos, blueberry, como se dice en inglés, no sabíamos, ni siquiera lo comíamos, ¿no? Y de buenas a primeras nos dicen que es una buena oportunidad, la plantamos, el clima peruano es fantástico y nos convertimos en poquísimos años en primer exportador de arándano del mundo, ¿no? Repito, ahí la universidad ha tenido mucho que ver en esta maravilla. Y estos son cítricos, ¿no? Que también hay que ver el largo plazo, es impresionante, y lo mismo se puede decir de todo, ¿no? De todo. La parte bonita que no le he traído es la Amazonía, ¿no? Café y cacao. Café y cacao este año van a dar mucho que hablar. El cacao por primera vez en la historia va a superar la valla de los 1.000 millones de dólares, solo el cacao, ¿no? El precio ha ayudado mucho, y por eso mi crítica a muchos ambientalistas, entre comillas, que quieren vetar el cultivo de café, cacao, palma aceitera en la Amazonía, cuando realmente es una oportunidad de generación de riqueza y bienestar muy, muy interesante. Bueno, todo esto pasó. La pregunta es, ¿va a seguir pasando? Depende. Esta vez tengo que decir depende, y la universidad va a tener que jugar un rol muy importante. Entonces, rápidamente paso a los desafíos, porque qué bonito sería mantener el crecimiento que acabo de mostrar, ¿no? Que ha sido extraordinario. En el mundo entero se habla del milagro agrícola peruano, por eso que acabo de mostrar. La pregunta es si los próximos 20 años van a ser de la misma tendencia o no. Y depende de esto. Por eso estoy encantado de estar en la universidad. Agua. Ese es el principalísimo desafío del agro peruano del futuro. Agua. No hay reservorio malo. Me gusta la idea de los bosques retienen agua, infiltran agua, y no tenemos bosques, ¿no? Los hemos tirado toditos. Entonces hay mucho por hacer en el tema de forestación, en el tema de infiltración de acuíferos, reservorios. No hay reservorio malo. Pequeños, medianos y grandes, reservorios. Es todo lo que tenemos que hacer porque tenemos mucha agua. El problema es que es estacional. Entonces, ahora estamos terminando el estiaje. Acabo de estar en Puno, seco, muerto. Claro, septiembre, cuando estuve en Puno, septiembre es el final del estiaje. Dejó de llover en todo el Perú, como toda la vida, desde mayo, junio, y bueno, 6 meses de estiaje es una eternidad, ¿no? Si tuviesen reservorios, muchos reservorios, no tuviéramos el estiaje que tenemos y todo sería mucho mejor, ¿no? Por supuesto que el río tenificado es bueno para ahorrar agua, pero cada vez más reciclaje de aguas servidas. En Ica ya estamos comprando, las empresas agroexportadoras estamos comprando desagües crudos que los alcaldes no pueden tratar por su propia inoperancia y los estamos volviendo aptas para el riego y todos contentos. Y más allá en el tiempo, la desalinización. Después, las urbanizaciones nos están botando de los valles y no creo que haya fuerza en el mundo que pueda evitarlo. ¿Por qué? Porque el precio urbano es tan alto que el parcelero, cuando vea que le pagan $1 millón por una parcela de 4 hectáreas,
ni modo, la va a vender. Y de parcela en parcela, eso está pasando en Ica, está pasando en Chincha, está pasando en todo el Perú, y bueno, está bien, nos vamos de los valles, una pena, yo preferiría que las urbanizadoras se vayan a los desiertos y dejen los valles, pero ¿qué se puede hacer? ¿No? Les gustan los valles y dejan de cultivar, dejan de consumir agua, entonces hay que derivar esas aguas a los desiertos y nos iremos a los desiertos. Y ahí haremos la agricultura y lo estamos haciendo, ¿no? También hay que ir, correcto, también hay que ir a las laderas de los cerros y, en fin, todo un desafío. La sanidad, ¿no? Lo único malo que tiene el clima benigno es que es muy plagoso, ¿no? Entonces, bueno, pues, control integrado de plagas, todo lo que es sanidad agraria, lo tenemos que hacer y aquí nuevamente la universidad y el SENASA están llamados a jugar un rol importantísimo porque nosotros no podemos aplicar insecticidas que dejen residuos tóxicos. Estamos exportando alimentos frescos, en consecuencia el control de plagas y enfermedades tiene que ser muy orgánico, muy biológico y lo estamos haciendo, la verdad. La mano de obra, ¿no? Cada vez nos es más difícil conseguir trabajadores para cosechar, podar. En consecuencia, estoy viendo con mucho entusiasmo ingeniería agrícola. Inventen robots, inventen máquinas. Necesitamos a gritos máquinas, ¿no? Que hagan el trabajo de las personas porque no nos damos abasto. Entonces, la universidad va a jugar un rol muy, muy importante. Cada vez más los trabajadores ganan más. A los campos de Ica, antes iban en colectivos, después en bicicleta, motos, ahora muchos vehículos. Los trabajadores van con sus carros y me da muchísimo gusto que se haya generado ese desarrollo, pero yo sí creo que la robótica y la mecanización es el gran desafío para vencer el desafío de la mano de obra. Los mercados ya los he dicho, solo quiero mostrar, este es mi nieto que vive en Atlanta, Estados Unidos, y este es el comedor de su colegio, yo estuve ahí, y lo que todos los niños en Estados Unidos vienen siendo inducidos es a esto, ¿no? El letrerito dice esto, ¿no? ¿Qué hace mi almuerzo? Mi azafate es mi salud, le dicen a los chiquitos en Estados Unidos. Millones, ¿no? Y dice, selecciona 3 de 5. Selecciona granos, proteínas, lácteos, frutas o vegetales. Yo cuando vi eso dije, caray, qué mala suerte. Uno puede servirse arroz con pollo y yogur, ¿no? Y se va. Sin embargo, la profesora le dice, no, tiene que incluir una fruta o una hortaliza. O sea, ningún chiquito en Estados Unidos, de los millones que hay, deja de comer una fruta o una hortaliza durante los días de colegio. Eso es lo que está explicando el aumento explosivo de la demanda de frutas y hortalizas en el mundo y, gracias a Dios, Perú es el principal proveedor, ¿no? Entonces, es un consumo inducido en Estados Unidos y en Europa es parecido, en Japón es parecido y en la China cada vez más. Entonces, el consumo de frutas y hortalizas, por obvias razones nutricionales, va a subir y va a seguir subiendo. Y eso es buenas noticias para nosotros, ¿no? Gestión empresarial, felizmente yo estoy en el comité consultivo de la Facultad de Administración y Economía, es muy importante la buena gestión empresarial, ¿no? La tecnología genética, tecnología de riego, tecnología de manejo tecnificado, es vital, esto es high-tech, esto no es una agricultura, es una actividad primaria, como dicen algunos despectivamente, esto es de altísima tecnología y por eso lo de ustedes es tan importante. Esto es más rol del Estado, mal, estamos muy mal, la sierra y la selva me parece que están condenadas a la poca competitividad, a perpetuidad, porque no hay carreteras, no hay infraestructura, pero en fin,
Para eso estamos, ¿no? Para criticar constructivamente. Y después la política, así como la política malogró el agro en los años 70 y lo corrigió en los años 90, siento voces políticas resentidas, envidiosas, que quieren tirarse abajo esta historia de éxito. Estemos vigilantes, ¿no? La política pública internacional, ese es un nuevo desafío, eso no estaba. Y las guerras son peligrosísimas para la agricultura, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos se enfrenta con la China y dices o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O le vendes a ellos o le vendes a mí, pero no a los dos? Eso sería catastrófico porque nosotros le vendemos a los dos, incluso a los tres, a los europeos también. Pandemia era una palabra que no la conocía yo, ¿no? Y es real, y la pandemia es atroz para la agricultura porque todos los puertos se cierran. Realmente es un desastre. En fin, esos son los desafíos. Yo quería nomás terminar diciendo que el Perú está llamado a convertirse en la nueva California. Quienes conozcan California es una cosa infinita, plana como nosotros, pero Perú es ahora la nueva California del mundo y en buena cuenta gracias al trabajo de esta universidad. Muchas gracias por su atención.